para la radio y la televisión públicas de Michoacán. El pasado 4 de agosto, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recuento de diversas reformas constitucionales que se llevaron a cabo durante el llamado periodo neoliberal y particularmente a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Las reformas, comentó, fueron un instrumento para legalizar injusticias y robos, es decir, con los votos del PRI y el PAN principalmente en el Congreso, se modificó el marco legal para dar paso y oficializar la privatización de diversas industrias y permitir la explotación de recursos naturales como el petróleo, la electricidad o la minería por parte de corporaciones privadas y en muchos casos de origen extranjero. El modelo neoliberal tiene como supuesto primigenio el de la presunta competencia perfecta, que supone una nula intervención estatal en las actividades económicas y sostiene que la mano invisible del mercado será quien regule a las empresas productoras de bienes y servicios. Sin embargo, a estas alturas ha quedado clarísimo no solo en México, sino en el mundo entero, que los supuestos capitalistas no se cumplen y que el único resultado de disminuir la regulación estatal es la desigualdad rampante en los niveles de ingresos, causada por el enriquecimiento exacerbado de un porcentaje mínimo de la población a costa del empobrecimiento de la mayoría por los bajos niveles salariales y sobre todo un enorme daño medioambiental del que nadie se hace cargo. Pero además, lo que se implementó en México hace poco más de 30 años no fue ni siquiera un modelo neoliberal, sino que mediante la corrupción y complicidad de la élite gobernante, un grupo muy pequeño de empresarios fueron privilegiados mediante reformas a la ley que les permitieron adueñarse de los recursos naturales y obtener beneficios fiscales para deducir o pagar menos impuestos. Mientras tanto, con el pretexto de la modernización y el progreso, millones de mexicanas y mexicanos perdieron de manera individual sus derechos laborales y económicos y de manera colectiva la propiedad de los bienes nacionales, es decir, capitalismo de cuates. En la conferencia de prensa, el presidente mencionó las reformas constitucionales que sirvieron para este propósito, entre las que destacan la privatización de los bancos, la venta de tierras ejidales y las concesiones mineras por 50 años en 1990, la legalización de la generación de energía eléctrica por privados en 92, la privatización ferroviaria en 95, el FOBAPRE en 98, los contratos para expropiación de petróleo por corporaciones en 2008 o el conocido Pacto por México en 2012, que sirvió para aprobar la reforma energética y que generó debilitamiento de Pemex respecto a las empresas extranjeras, o la mal llamada reforma educativa, cuyo objetivo real era la privatización paulatina de la educación pública. Al mismo tiempo, se dieron las reformas que eliminaron los impuestos por extracción a las empresas en 1990 y en 2005 se les permitió diferir el pago de estos impuestos, mientras que para las y los consumidores, en 95 aumentó el IVA de 10 a 15%. Otros casos son la eliminación de la gratuidad de la educación media superior y superior en 93 o la creación del sistema de Afores con altas comisiones de los bancos por el manejo de los ahorros de las personas trabajadoras en 1996. Como también lo mencionó el presidente, muchas de estas reformas ya han sido derogadas o modificadas nuevamente para devolver a la nación la propiedad y al pueblo los beneficios de los recursos naturales de nuestro país. Sin embargo, no debemos olvidar ni las nuevas generaciones el periodo neoliberal y particularmente a quienes ejecutaron el movimiento privatizador de las últimas 3 décadas en México.